Por lo tanto, lo que conllevan todas estas cosas es que el dinero cada vez tenga menos valor. La fecha de hoy es una fecha importante, y la razón por la que es importante es porque justo ayer, en Deauville, Suiza, el FMI se puso en pie y dijo: la economía mundial está siendo golpeada por los peores vientos en contra desde la Segunda Guerra Mundial. Los peores. Y es por eso por lo que podría ser una mala noticia. Aún así, dependiendo de cómo se mire, podría ser una noticia muy buena. Este es el entorno más macro que he visto nunca, y creo que la lectura de la mayoría de la gente es, probablemente, errónea en este momento. Voy a llevaros a través de una lección de historia. Bien. Y luego vamos a llegar al hoy. Eso es macro. Y os contaré por qué estoy preocupado. De acuerdo. Entonces, ¿por qué hablan de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un periodo fascinante. Al igual que en el COVID, todo el mundo se quedó básicamente atrapado en casa o en los campos de batalla. Cuando todo el mundo regresó, no había suministro de materias primas, ni bienes. Las cadenas de suministro globales se rompieron. Independientemente, todo el mundo volvió y comenzó a consumir de nuevo. Y, adivinad qué, la inflación subió al 13% o algo así, tal vez incluso más. Fue un periodo fascinante porque los tipos de interés subieron y lo primero que ocurrió fue que la economía giró directamente hacia la recesión. Los tipos y la inflación se volvieron negativos porque hubo un endurecimiento masivo de las condiciones monetarias. Subieron el coste de los bienes a la gente, pero no sus salarios lo suficiente. La gente no podía conseguir los bienes que quería, exactamente igual que ahora, y todo se vino abajo. Fuimos directos a la recesión y luego, con el tiempo, volvieron algunos tiempos mejores. Volveremos de nuevo a los años 40 y 50 porque creo que tiene similitudes muy importantes que la mayoría de las personas no entiende. La siguiente vez que vimos algo remotamente parecido fue en 1974. Mucha gente mira hacia los años 70 de nuevo. Inflación, inflación. Bueno, el episodio de inflación que tuvimos a finales de los 70 fue impulsado por la demografía. Los baby boomers entraron en la fuerza de trabajo al mismo tiempo. Fue el mayor shock de demanda que el mundo había experimentado. También tuvimos un shock en la oferta del petróleo, por el embargo del petróleo árabe. Eso no se está repitiendo ahora. Por eso, en realidad es más similar a 1974. En 1974 ocurrió el embargo del petróleo árabe. El precio del petróleo se triplicó y los tipos de interés subieron, por lo que la inflación se disparó. El efecto inmediato fue que la economía se fue por el retrete sin descanso. La bolsa cayó un 50%. La encuesta ISM, que es una buena guía para el ciclo económico, cada vez que cruza por debajo de 50, sugiere que la economía se está debilitando. Una recesión aparece en torno al 47. Llegó a 30, que fue el más bajo de toda la historia. Esto sucedió en un espacio de 4 meses sobre la base de exactamente del mismo tipo de configuración que tenemos ahora. ¿Estás diciendo que los años 70 y lo que está pasando ahora son parecidos? Sí, y la inflación cayó en 1974 posteriormente. La gente sigue pensando que la inflación es eterna. No es así. Tampoco lo fue en la década de 1940. El siguiente es 1984. En 1984 el dólar era bastante fuerte, como lo es ahora. Las tasas de interés estaban subiendo, la inflación era alta y todo el mundo estaba temiendo mirar hacia atrás porque empezaba a parecerse a los principios de los 80, finales de los 70, con el tema inflación, inflación. En ese momento, Volcker estaba apretando demasiado las tasas y la economía se derrumbó. No entró en recesión porque la Fed empezó, rápidamente, a reducir las tasas. Pero el dólar subió mucho más y creó muchos problemas, teniendo que acabar la situación con la firma del Acuerdo Plaza en 1985, cuando el mundo entero tuvo que parar la subida del dólar para que no destruyera la economía mundial. Correcto. La siguiente vez que hemos visto algo similar fue en 2008. En 2008, si recordáis, el precio del petróleo estaba en $147 el barril. La inflación era del 6%. La Fed había estado recortando porque la economía estaba implosionando. En 2018,
Pasó exactamente lo mismo. Los precios del petróleo altos, la inflación alta. La Fed tuvo que subir las tasas para tratar de ajustar el balance, y lo que pasó es que la economía volvió a rodar muy rápidamente. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este fenómeno sigue sucediendo? Todo el mundo lo extrapola a la inflación para siempre. Lo que realmente sucede es que el consumo cae por haber endurecido las condiciones monetarias. El endurecimiento de las condiciones monetarias para la gente corriente significa que el coste de su hipoteca ha subido al ritmo más rápido de la historia. En un periodo de un año, no se habían visto a los tipos hipotecarios subir tan rápido. Esto hace que cualquier dinero que hayas pedido prestado, de repente, se haya vuelto mucho más caro. Los salarios no se han mantenido a la par, tampoco el coste de servicios básicos, como la comida. En realidad, te sientes más pobre, por lo que no puedes consumir tanto y empiezas a no consumir ciertas cosas. La gente se excedió con el tema de la vivienda porque se apresuraron a comprar en 2020 y 2021 y los tipos subieron para ellos. También tenemos la subida del dólar, que es un endurecimiento monetario. Todas estas cosas juntas sugieren, si las pongo en un gráfico, que el ICM se está acercando a 30, que es como estaba en 1974. Sería una caída aterradora y sugiere, si no tenemos cuidado, que podríamos tener una recesión muy aguda y desagradable. Es decir, una recesión negativa del 5% del PIB. Podría ser corta, dependiendo de lo que haga la Fed. Hablaremos de esto en un momento. Tenemos la misma configuración que hemos visto muchas veces en el pasado. Tenemos los indicadores prospectivos y este endurecimiento monetario, sugiriendo que falta algo de dolor real por llegar. Luego tenemos una evidencia anecdótica. Estamos viendo que todas las empresas de tecnología, que parecían ser a prueba de balas, están despidiendo personal y dando advertencias de ganancia porque todo el mundo no puede subir los precios lo suficiente, por lo que sus márgenes están cayendo. La gente se ha excedido demasiado. Amazon dijo, hemos contratado a demasiada gente. Son uno de los mayores empleadores en los Estados Unidos. Esto no es bueno. Sin embargo, la respuesta a precios más altos es precios más altos. Y esto es lo que está sucediendo. Todo el mundo está mirando a su alrededor, preguntándose qué es lo que se va a romper. Cuando estas cosas suceden y el mercado baja, algo se va a romper. Por lo que nos estamos preguntando, ¿qué banco será? ¿Qué fondo de cobertura? La respuesta real es que es la economía. La economía se ha roto y la Fed va a tener que pivotar. Y esto es lo que el FMI estaba diciendo ayer en Davos. Parece un guión de Ed Wright. Las condiciones monetarias que hemos impuesto a las empresas y a la gente son el mayor endurecimiento en toda la historia. También tenemos a China desacelerándose muy rápido debido a los bloqueos, pero también por haber estado en recesión. Europa tiene en marcha una guerra y tiene que lidiar con la transición energética. No tenemos ninguna señal de crecimiento global aquí. Ahora la pregunta debería ser, ¿qué tan mal podría ponerse? Hablemos de algunos escenarios. Cuando la gente usa la palabra recesión, significa 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esa es la definición técnica de una recesión. Para ti y para mí, creo que significa una pérdida de puestos de trabajo y una pérdida en el patrimonio neto. Porque es la caída de los precios de los activos lo que viene con una recesión. Bien, ¿y qué posibilidades hay de que nos deslicemos hacia una depresión? Para mí, la depresión sugeriría un periodo mucho más largo, más extendido. No creo que eso pueda ocurrir. Ahora, no digo esto como una certeza. Nunca lo hago. Hablo de probabilidades. La razón es porque existe una pieza de magia, que es el balance de la Fed. El balance de la Fed disfraza todas las cosas malas porque lo que hace es que, cuando imprimen dinero, disminuye el poder adquisitivo del dólar. La mayoría de los bancos centrales lo hacen al mismo tiempo. La gente siempre piensa que es la inflación la que conduce a ello. Sin embargo, conduce a algo mucho más pernicioso y maligno, que es el envilecimiento de la moneda. Lo que hace, es decir, cómo se manifiesta, es que todos estos activos escasos como las acciones, los bienes raíces, el oro, la cripto, suben mucho, pero todo lo que están haciendo es reflejar la devaluación de la moneda por el miedo en sí. Ópticamente puede cambiarlo todo porque, de repente,
Todas estas cosas suben y todo el mundo se siente bien y cambia el resultado. La gente sigue estando peor en general, pero es un truco. Este truco se jugará de nuevo muy pronto, pero esta vez creo que el truco se jugará de una manera diferente, que es con el otro genio que salió de la botella en 2020. Los europeos lo están haciendo ahora junto con algunos estados en los Estados Unidos, Japón y algunos otros países como la India, y es la transferencia directa de pagos a las personas. Cuando te oí hablar de esto, Raúl, MMT, IMB y demás, para mí es marxista. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero también lo estás mirando desde el punto de vista humanitario. Independientemente de nuestras opiniones políticas y económicas, esto es lo que va a suceder. Tenemos que mirarlo con esa lente, no por cómo nos gustaría que fuera, sino por cómo será y cuáles son las probabilidades. Veo las oficinas vacías porque la gente no vuelve a trabajar. Esto no parece ser una recesión ordinaria. La gente de la Gran Manzana dicen que no van a volver a trabajar. Cuando miras a todos los edificios de oficinas vacíos, los inmuebles residenciales dependen del empleo. También has dicho que la recesión significa una pérdida de puestos de trabajo y que Amazon está despidiendo. ¿Qué va a suceder con los bienes raíces que tengan una oficina de Amazon? Para mí, tiene un efecto dominó. Por eso estoy diciendo que uno de los mayores anuncios que he oído nunca ha sido cuando el FMI ha afirmado que el mundo se enfrenta a uno de los mayores desafíos económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que mencionaste fue la degradación de la moneda. Aquí tenemos un centavo, es de cobre. En 1964, cuando miraba los peniques y las monedas de 10 centavos, tenían el mismo color. ¿Entiendes por dónde voy? Era el mismo color. Básicamente, en 1964, los peniques, los cuartos y medios dólares se convirtieron en cobre. Y esto es lo que estabas hablando cuando dijiste lo del envilecimiento. Creo que estamos pagando el precio por ello, y me alegro de que hayas empezado con la historia, porque la macroeconomía es historia. Tienes que mirar atrás en el tiempo. Cada vez que se hace esto, primero fue en China. Imprimieron papel moneda y el imperio chino se derrumbó. Luego, cuando los romanos hicieron lo mismo, degradar la moneda, el imperio romano se derrumbó. ¿Estamos asistiendo al final del imperio americano? Creo que va a suceder a una velocidad impactante. En 1974, pasamos de "todo parece estar bien" a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. En 4 meses. Creo que va a ser similar debido a la velocidad del ajuste monetario y a la velocidad del aumento de los precios. También creo que vamos a tener unos meses muy feos, tanto económicamente como para los mercados. La pregunta debería ser, ¿qué viene después? Y ese es el punto clave. Si lo que pienso entra en juego, que es el pivote de la Fed, dejarán de subir los tipos. Ya han empezado a sugerir que quizá hagan una pausa en septiembre. Mi conjetura es que junio será la última subida. Después de eso van a decir, veamos qué pasa, y vamos a ver que la economía comienza a desaparecer por el inodoro. Entonces empezarán a pensar, no vamos a hacer más flexibilización cuantitativa, por lo que no podrán reducir el balance de la Fed, y antes de que te des cuenta, vamos a estar hablando de recortes de tipos. Pero no tenemos muchos tipos que recortar, ya que han desaparecido de todas partes. El único resultado es que van a tener que imprimir. El mercado de crédito está empezando a secarse. Eso suele ser un indicador de que el mercado de la vivienda está cambiando y es un mal indicador. Imprimir dinero es esto de aquí. Tienes una moneda de cobre hecha plata, ¿verdad? Eso es correcto. Básicamente se llama degradar la moneda, lo que los romanos y chinos ya hicieron. Sí, porque no olvides que el envilecimiento de la moneda funciona de una manera simple. Si tienes mucha sed y tengo una botella de agua, pagarás lo que sea por ella. Si estás realmente sediento y tengo 5 botellas de agua, pensarás, probablemente necesito un poco de esa agua. Las compraré todas, pero a un precio más bajo. Si digo que aquí hay 1.000.000 de botellas de agua, no querrás ninguna porque habrá demasiada agua. No habrá escasez. Entonces, si haces demasiado de algo, se vuelve menos valioso. Si Da Vinci hubiera creado 50 millones de obras de arte, adivinad, no valdría nada. Ese es el concepto, y es lo que ocurre con cualquier cosa si se devalúa frente a otra. No estamos haciendo más acciones del S&P. En realidad,
Lo que estamos haciendo es comprar de nuevo y hacer menos de ellas. Por lo tanto, el S&P sube. También pasa con los bienes raíces. Hay periodos en los que tratamos de crear nuevos bienes raíces, pero por lo general, los precios de bienes raíces suben frente a la hoja de balance de la Fed, porque es un activo relativamente escaso. Lo mismo pasa con el oro y las criptomonedas. En definitiva, ese es el fenómeno. Depende de la rapidez con la que desplieguen el balance, porque esta magia del balance cambia ópticamente los mercados. Y si los mercados suben, entonces el patrimonio neto de los hogares se estabiliza y el gasto vuelve. Las empresas dejan de despedir gente. En realidad es un truco de magia, porque se reduce. ¿Sabes ese viejo dicho de que cuando el toro sube las escaleras, el oso sale por la ventana? Ahora bien, el oso está a punto de salir por la ventana. La pregunta debería ser, ¿cuándo empieza el toro a subir de nuevo? O bien pasamos por un escenario como el del 2000, que fue una típica recesión de la vieja escuela donde los mercados de valores se deshicieron de los excesos. El mercado bajista duró unos 18 meses, más o menos, y luego la Fed siguió recortando las tasas para que finalmente se estabilizara. O bien nos fijamos en 2008, que fue la siguiente recesión. Tan pronto como la Fed utilizó el balance, prácticamente se detuvo en seco. Fue realmente bastante rápido. Por supuesto, primero bajaron las tasas, lo que no ayudó realmente porque los bancos se habían apoderado de ello. Luego usaron el balance y lo hicieron de nuevo en 2010, 2012, 2016 y posteriormente en 2018, que fue cuando el pivote de la Fed tuvo lugar. El pivote Powell, en donde pasaron de subir a, oh Dios mío, tenemos que cortar. Bueno, Trump lo dijo recientemente, tenéis que cortar esto. Estáis matando mi economía. Así es. La inflación ha subido porque el poder ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Pero realmente la economía no puede soportar tasas más altas porque todo el mundo está muy endeudado y todo el mundo es demasiado viejo. Ese es el problema. Y así estamos en 2022, ¿verdad? Tenemos empleados que no van a volver a trabajar. Y todos estos REITs, fideicomisos de inversión inmobiliaria, son dueños de todos estos edificios de oficinas. Creo que hay una deuda de 30 billones, con otros 200 billones fuera de balance, y siguen reduciendo las tasas y demás. La pregunta es, ¿pueden seguir haciendo lo mismo dadas las condiciones? Sí. Esto nos va a llevar de vuelta a la década de 1940 en un segundo. Serás destruido debido a los problemas de la cadena de suministro a causa del COVID, y tus salarios no se mantendrán. Así se destruirá el valor neto de los hogares. Además, todo está apalancado, es decir, todos los préstamos contra las casas, todos los préstamos contra la renta variable, y todos los préstamos en la parte superior de los préstamos. Van a dejar que la garantía caiga y que salga volando todo por los aires. Pero, ¿no es eso lo que están haciendo cuando dicen que van a condonar la deuda de los préstamos estudiantiles? Eso no es condonar, es MMT, ¿cierto? Está llegando, nos guste o no. Lo que están tratando de hacer es reducir la deuda a través de la represión financiera, que es básicamente tener la inflación corriendo un poco más alto, así como las tasas de interés. Lo que quieren es reducir el valor real de la deuda. Si recuerdas cuando pagaron tus padres por una casa y cuál era la hipoteca que tenían, resulta irrisorio. Eso es porque con el tiempo, la inflación aumentó el valor de la casa. Sin embargo, la deuda no aumentó. A fin de cuentas, la deuda no es nada. Por lo tanto, lo que conllevan todas estas cosas es que el dinero cada vez tenga menos valor. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.